Hola a todos, bienvenidos a este video, donde exploraremos las estructuras de control. Las estructuras de control son herramientas fundamentales en programación que determinan el flujo de ejecución de un programa. Todo programa o algoritmo sigue un conjunto de pasos básicos para resolver un problema, y estas son las 5 fases principales. Primero tenemos la definición de variables o la declaración, es identificar las variables que se van a utilizar y declararlas. Inicialización de variables, que es asignar valores iniciales a las variables si es necesario. De ahí tenemos la lectura de datos, se captura la información necesaria para el cálculo o procesamiento. Los cálculos son las operaciones requeridas para resolver el problema, y la salida es mostrar los resultados obtenidos. Estructura secuencial. Es aquella en la que una acción o instrucción sigue a otra en secuencia. Las tareas se suceden de tal modo que la salida de una es la entrada de la siguiente, y así sucesivamente hasta el fin del proceso. En PCInt, una estructura secuencial se puede representar así. Primero escribimos las acciones de manera ordenada, una debajo de otra. Estas acciones se ejecutan en el orden exacto en que aparecen, desde el inicio hasta el fin. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo se representa una estructura secuencial en PCInt de problema tipo cotidiano y su equivalente a un diagrama de flujo. En este algoritmo primero definimos las variables que se usarán, como número 1, número 2 y suma. Luego leemos los datos ingresados por el usuario para número 1 y número 2. Realizamos el cálculo sumando ambos números y asignando el resultado a la variable suma. Por último, mostramos el resultado de la suma en pantalla. Estructuras condicionales. Estas permiten toma de decisiones en los algoritmos. Si ocurre algo, entonces ejecutamos sentencias y en caso contrario, ejecutamos otras. Existen 3 tipos básicos de estructura condicionales: las simples, dobles y las múltiples. Las estructuras condicionales simples se les conoce como tomas de decisión y realizan una acción únicamente cuando la expresión a evaluar resulta ser un resultado positivo. Si condición, entonces, esta línea es la que inicia la estructura condicional. La palabra si indica el comienzo de la condición, seguida de una expresión lógica o condición que se evalúa como verdadera o falsa. La palabra entonces indica que se ejecutarán las instrucciones que siguen de la condición. Si es verdadera, esta puede contener una o más instrucciones. El fin sí, esta línea marca el final de la estructura. Es importante incluirla para delimitar el bloque de instrucciones que se ejecutan debajo de la condición. En este ejemplo, la condición es número mayor a 0. Si el valor de la variable número es mayor que 0, entonces se ejecuta la instrucción mostrar el número es positivo. Si la condición es falsa, es decir, si el número es menor o igual a 0, entonces no se ejecuta ninguna instrucción dentro del bloque y el programa continúa con la siguiente instrucción después del fin sí. Las estructuras condicionales dobles permiten elegir entre 2 opciones o alternativas posibles, en función del cumplimiento o no de una determinada condición. Por lo tanto, las estructuras condicionales dobles representan 2 caminos diferentes que puede tomar el flujo de ejecución del programa. Si la expresión a evaluar sale con resultado positivo, el programa se irá por una rama, y si tiene un resultado negativo, se va por otra rama. Si indica el comando de comparación. La condición indica la condición a evaluar, y él entonces procede a las acciones a realizar cuando se cumple la condición. Las instrucción o instrucciones son las acciones a realizar cuando se cumple o no la condición, y el si no procede a las acciones a realizar cuando no se cumple la condición. En este ejemplo, el programa solicita al usuario que ingrese un valor numérico. Este valor se almacena en una variable llamada número. Si número mayor a 0, entonces aquí comienza la estructura condicional. Se evalúa la condición número mayor a 0 si el usuario ingresa un número mayor que 0, por ejemplo, 5, 10 o 1. Si la condición mayor a 0 se evalúa como verdadera, entonces el programa ejecuta las instrucciones que están dentro del bloque sí, es decir, mostrar el número positivo. El número positivo, después de ejecutar esta instrucción, el programa salta al bloque si no, y continúa con la instrucción que está después del fin sí. Y si el usuario ingresa un número menor o igual a 0, por ejemplo, menos 3, 0 o menos 50 como en el ejemplo,
la condición número mayor a 0 se evalúa como falsa. En este caso, el programa ignora las instrucciones dentro del bloque sí y ejecuta las instrucciones que están dentro del bloque si no, es decir, mostrar el número negativo, y el programa continúa con la instrucción que está después del fin sí. Las estructuras condicionales múltiples son tomas de decisiones especializadas que permiten comparar una variable contra distintos posibles resultados, ejecutando para cada caso una serie de instrucciones específicas. Por tanto, en estas estructuras condicionales podemos tener no solamente uno o dos caminos, sino tantos como podamos llegar a necesitar en un algoritmo. Esta instrucción permite ejecutar opcionalmente varias acciones posibles, dependiendo del valor almacenado en una variable de tipo numérico. Al ejecutarse, se evalúa el contenido de la variable y se ejecuta la sentencia de instrucciones asociadas con dicho valor. Cada opción está formada por uno o más números separados por comas, dos puntos y una secuencia de instrucciones. Si una opción incluyendo varios números, la secuencia de instrucciones asociadas se debe ejecutar cuando el valor de la variable es uno de esos números. Opcionalmente se puede agregar una opción final, dominada de otro modo, cuya secuencia de instrucciones asociadas se ejecutará si solo el valor almacenado en la variable no coincide con ninguna de las opciones anteriores. Un ejemplo de condicional múltiple, dados como datos de entrada el sueldo de un trabajador y su categoría, este se hará acreedor a un aumento de acuerdo a la tabla que se muestra en la pantalla. De ahí se desea mostrar la categoría y el nuevo sueldo del trabajador. Según el ejemplo, el programa espera que el usuario ingrese el sueldo en la categoría según categoría a ser. Aquí comienza la estructura del según. El flujo del programa se ramificará dependiendo del valor que tenga la variable categoría. Si el usuario ingresó 1 para la categoría, el programa ejecuta la instrucción aumento es igual a sueldo por 1.12. Se calcula nuevo el sueldo multiplicando el sueldo original por 1.12 y así con las demás categorías. Y el resultado se guarda en una variable llamada aumento. Después de ejecutar esta instrucción, el programa salta a los demás casos, que en este caso son 2 y 3, y continuando con la instrucción que está después del fin según. Es importante notar que si la categoría es inválida, el valor de aumento no se habrá calculado, lo cual podría generar un error o mostrar un valor predeterminado de la variable, dependiendo del lenguaje o entorno de ejecución. Las estructuras de control son el corazón de la lógica en programación. Aprender a utilizarlas es el primer paso hacia la creación de programas eficientes y funcionales. Gracias y hasta la próxima.